Muy bien, entonces vamos a ver otro video. En este caso vamos a ver cómo multiplicar y dividir números reales. Entonces, las competencias que tú vas a desarrollar en este video se trata de multiplicar números reales, pero también dividir números reales. Entonces, el vocabulario que vamos a manejar en este video es la palabra recíproco y también la palabra inverso multiplicativo. Entonces, cuando tú multiplicas o divides dos números, el signo de estos números te va a decir qué signo va a tener la respuesta. Entonces, yo te estoy mostrando aquí que en el ejemplo de multiplicar dos números cuyos signos son positivos, entonces el resultado, ya sea del producto o de realizar un cociente, va a ser un número positivo. Cuando tú tienes dos números en el que uno de ellos es negativo, entonces el signo que va a predominar en la respuesta va a ser un signo negativo. Y cuando tú tienes la multiplicación o división de dos números que son negativos, entonces su resultado va a ser un número positivo. Entonces, ¿cómo podemos establecer esto en términos de palabras y también con números? Bueno, que cuando tú tienes la multiplicación y división de números con el mismo signo, entonces su producto, su cociente siempre va a ser positivo. Pues aquí te estoy mostrando dos ejemplos. El primero es la multiplicación de 4 por 5, que da como resultado 20. Y el segundo ejemplo es la división de menos 15 entre menos 3, su resultado es positivo. ¿Qué pasa cuando multiplicas o divides números que tienen signos diferentes? Entonces su resultado, ya sea producto o cociente, va a ser un número negativo. Entonces aquí estamos multiplicando un número positivo con un número negativo, su resultado es negativo. Al multiplicar también un número negativo con uno positivo, su resultado es también negativo. Y pasa lo mismo con la división. Observa cómo aquí este es negativo, este es positivo, resultado negativo. Este es positivo y este es negativo, el resultado es negativo. Entonces, vamos a pasar con los ejemplos. El ejemplo número 1 se trata de multiplicar y dividir números que tienen signo. La instrucción es halla el valor de cada expresión. Entonces, en el inciso A tenemos la multiplicación de un medio por menos 10. En este caso, observa cómo la multiplicación ya no la estoy representando con una X y tampoco con un punto. Simplemente al tener un paréntesis unido con un número, como en este caso es un medio, entiendo que es una multiplicación. Entonces, en este caso, el producto de dos números con signo distinto me va a dar como resultado negativo. Por lo tanto, el resultado es menos 5. Y en el inciso B tengo dos números que tienen el mismo signo, por lo tanto su resultado tiene que ser positivo. Menos 48 entre menos 4 es 12. Y en el mismo ejemplo 1, en el inciso C, nos piden hallar el valor de la expresión para menos 3x cuando x es igual a 2 tercios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cambiar el valor de x por el 2 tercios. Entonces este x, si vale 2 tercios, lo pongo aquí. Entonces tengo una multiplicación, menos 3 por 2 tercios. Al multiplicar menos 3 por 2 y dividirlo entre 3, pues entonces nos tiene que dar un número negativo. Menos 3 por 2 es menos 6. Entonces la multiplicación de dos números con signos diferentes da un número negativo. Y la división de dos números cuyos signos diferentes nos tiene que dar un número negativo. Menos 6 entre 3 es menos 2. Muy bien, entonces en esta parte del video le vas a poner pause para que puedas contestar el inciso A, B y también el inciso C. Entonces tómate unos minutos para que los puedas contestar en tu libreta y después puedas checar la respuesta a estos ejercicios. Excelente, entonces si ya lo intentaste hacer en tu libreta, vamos a checar la respuesta. Aquí tuviste que haber visto que era una división de signos diferentes, por lo tanto la respuesta iba a ser negativa. 35 entre 5 nos da 7, menos 7. El cociente de dos números con signo distinto es negativo. Y aquí tenemos una multiplicación cuyo signo es el mismo, por lo tanto la respuesta iba a ser positiva. 11 por 4, pues nos tenía que dar 44 positivo. Y para el tercer ejemplo, menos 6x cuando x es igual a 7, lo primero que tienes que hacer es cambiar la x por el valor de 7. Aquí la x la estoy cambiando por el valor de 7, entonces tenemos una multiplicación de signos distintos, menos por más. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser negativa, menos 42. Muy bien, entonces, cuando dos números son recíprocos, su producto tiene que ser 1. Es decir, dos números entre ellos, al ser recíprocos, su resultado va a ser 1. Un número y su recíproco se denominan inversos multiplicativos. Para dividir entre un número, podemos multiplicar por su inverso multiplicativo.
Asimismo, para dividir por un número distinto de 0 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de ese número. Entonces aquí tengo dos ejemplos. Al hacer la división 10 entre 5, pues esto nos da igual a 2, pero al utilizar el inverso multiplicativo de 5, entonces la división la cambio por una multiplicación. Entonces cuando utilizo el inverso multiplicativo, que el inverso multiplicativo de 5 es un quinto, entonces se cambia de división a multiplicación. Entonces tenemos que 10 entre 5 es igual a 2, pero el multiplicar 10 por un quinto nos da 10 sobre 5, que es lo mismo que 2. Entonces tú puedes cambiar la división a una multiplicación cambiando el número por su inverso multiplicativo. Entonces dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 5, que es un quinto. Entonces vamos a utilizar una pista útil. Para escribir el recíproco de un número puedes invertir el numerador y el denominador. Un número escrito sin denominador tiene un denominador de 1. Entonces el recíproco no va a ser más que voltear el número. Entonces en este ejemplo número 2 vamos a dividir entre fracciones. Entonces se nos pide hacer la división de las fracciones menos 1/2 entre menos 5/6. Recuerda que podemos cambiar esta multiplicación podemos cambiar esta división por una multiplicación al cambiar este menos 5/6 por su inverso multiplicativo. Entonces vamos a cambiar el menos 5/6 por menos 6/5. Y al cambiar esos números, entonces en lugar de tener un signo de división, voy a tener un signo de multiplicación. Entonces, aunque no ponga el signo de multiplicación aquí, entiendo que esto va a ser una multiplicación. Entonces, cambio menos 1/2 entre por menos 1/2 por, y el menos 5/6 lo volteo a menos 6/5. Entonces ahora sí multiplico. Tengo dos números que son negativos, ambos son negativos, por lo tanto mi respuesta tiene que ser positiva. Voy a multiplicar numeradores y denominadores. 1 por 6, 6, y 2 por 5, 10. Por lo tanto, mi respuesta tiene que ser 6 décimos. 6 por 1, 6, y 2 por 5, 10. Simplifico, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Muy bien, otro ejemplo, vamos a dividir 8 novenos entre menos 2 enteros 2 tercios. Tenemos que primero cambiar esta fracción mixta a una fracción impropia. Entonces 2 enteros tienen 6 tercios, más los 2 tercios que ya tienen aquí son 8 tercios. Entonces tenemos la división de 8 novenos entre menos 8 tercios. Esto lo vamos a cambiar a una multiplicación, pero al cambiar a una multiplicación, el menos 8 tercios lo voy a voltear y me va a quedar menos 3 octavos. Entonces cambiamos por el menos 3 octavos y tenemos que la multiplicación de 8 novenos por menos 3 octavos son dos números con signos diferentes, por lo tanto mi respuesta tiene que ser negativa, y multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 8, 24, y 9 por 8, 72, que simplifico. La tercera parte de 24 entre 24 es 1, y 72 entre 24 es 3, por lo tanto la respuesta simplificada es menos 1 tercio. Muy bien, entonces te voy a dejar con estos ejemplos para que tú los puedas contestar en tu libreta. Vas a hacer la división de menos 3 cuartos entre menos 9. Acuérdate que aunque no esté escrito aquí abajo del menos 9, hay un 1. El otro ejemplo que vas a resolver es el 2b. Vas a hacer la división de 3 décimos entre menos 6 quintos. Y finalmente vas a hacer la división del menos 5 sextos entre un entero 2 tercios. Entonces pon en pausa el video para que los puedas hacer en tu libreta y ahorita puedas checar las respuestas a estos ejercicios. Excelente, entonces checamos las respuestas. Para dividir menos 3 cuartos entre menos 9, tuviste que haber recordado que abajo de este menos 9 hay un 1, entonces tenemos que escribir el menos 9 como una fracción impropia. Simplemente abajo del menos 9 le ponemos 1. Entonces esta división es la que vamos a cambiar a una multiplicación. Y en lugar de tener menos 9 entre 1 lo vamos a cambiar como menos 1 entre 9. Entonces multiplicamos, tienen signos iguales, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. Multiplicamos 3 por 1, 3, y 4 por 9 nos tiene que dar 36. Al tener signos diferentes la respuesta tiene que ser positiva. Y el 3 36avos lo tenemos que simplificar. 3 entre 3 es 1 y 36 entre 3 es 12. Para el ejemplo 2b tenías que hacer la división de 3 décimos entre menos 6 quintos. Teníamos que utilizar el recíproco de menos 6 quintos,
que sería menos 5 sextos, es decir, volteamos este número y en lugar de hacer una división, pues lo cambiamos a multiplicación. Signos distintos, nuestra respuesta tiene que ser negativa. Multiplicamos numeradores, 3 por 5, 15 y 10 por 6, 60. Lo que nosotros podemos simplificar, 15 entre 5 es 3 y 6 entre 5 es 12. Seguimos simplificando, 3 entre 3 1 y 12 entre 3 es 4. Por lo tanto, la respuesta final es menos un cuarto. Recuerda que las respuestas no las podemos dejar con estos números grandes, tenemos que llegar a hacer una simplificación. Entonces tenemos que hacer la división del menos 5 sextos entre un entero a 2 tercios. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el 1 entero a 2 tercios como una fracción impropia. Entonces si un entero tiene 3 tercios más los 2 tercios que ya teníamos, entonces la fracción impropia es 5 tercios. Lo que íbamos a hacer era cambiar esta división por una multiplicación. Entonces utilizamos el inverso multiplicativo, tenemos que voltear el 5 tercios a 3 quintos. Y lo cambiamos en una multiplicación también. Entonces, signos diferentes, la respuesta iba a ser negativa, 5 por 3, 15, 6 por 5, 30. Y simplificando esto, pues nos tenía que dar como resultado menos un medio. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito qué pasa cuando nosotros multiplicamos y dividimos números por el 0. El número 0 tiene propiedades especiales para la multiplicación y la división, y te las estoy presentando aquí en este pequeño cuadro. Las propiedades del 0 son que la multiplicación por 0, es decir, cualquier número por el que nosotros multiplicamos el 0, siempre va a ser 0. Un 0 dividido entre cualquier número también va a ser 0, y al revés, la división entre 0 es indefinida, es decir, no puedo obtener ese resultado porque no existe. Entonces, al multiplicar un tercio por 0 nos da 0, o bien al multiplicar 0 por menos 17 tiene que dar 0. 0 entre 6 es 0 y 0 entre 2 tercios es 0, pero al revés, es decir, el número entre 0 no lo podemos obtener, ponemos entonces que es indefinida, y también menos 5 entre 0 le ponemos una tachita o escribimos que es indefinida. Entonces vamos a hacer estos tres ejemplos. Multiplicar y dividir por 0, multiplica o divide si es posible. Habíamos dicho que en el inciso A, 0 entre 15, es decir, cualquier número dividido entre 15, ese sí, tiene que ser 0. Entonces nuestra respuesta es 0. El menos 22 entre 0, que es el caso contrario, cualquier número dividido entre 0, no lo podemos hacer porque no existe esa respuesta. Por lo tanto, escribimos que la respuesta es indefinida. Y el tercer ejemplo, menos 8.45 por 0. Y aquí sí, cualquier número multiplicado por 0, pues tiene que ser 0, entonces nuestra respuesta es 0. Muy bien, entonces ahora sí van los ejemplos que tú vas a tener que hacer en la libreta. Vas a hacer divide 0 entre menos 8 enteros 1 sexto, y también vas a hacer estos dos, 0 entre 0 y la multiplicación de menos 12.35 por 0. Entonces ponle pausa al video para que los puedas anotar en tu libreta, los puedas contestar y ahorita cheque la respuesta. Muy bien, entonces checamos. Para hacer esta división vamos a convertir esta fracción mixta a una fracción impropia. Un entero tiene 6 sextos, entonces son 48 sextos más un sexto que ya teníamos aquí. Entonces nuestra conversión de esta fracción mixta a fracción impropia era menos 49 sextos. 0 entre este número que nosotros tenemos aquí, pudimos haber convertido esta división a su recíproco. En lugar de poner menos 49 entre 6, ponemos menos 6 entre 49 y lo ponemos como una multiplicación. Al multiplicar esta fracción por 0, de acuerdo a las propiedades que ya habíamos visto, la respuesta tiene que ser 0. Para los dos ejemplos siguientes, tener la división de 0 entre 0. Ya habíamos dicho que cualquier número dividido entre 0 es indefinido, incluso en el caso de 0 entre 0 no es 0. Es un caso especial, 0 entre 0 se pone como indefinido. Y en el tercer inciso, menos 12.35 por 0, habíamos dicho que cualquier número multiplicado por 0 tiene que ser 0. Entonces nuestra respuesta en este caso es 0. Perdón, entonces vamos a hacer este ejemplo 4 de aplicación a la recreación. Este ejemplo dice: se realiza un viaje de un entero, un tercio horas en un globo de aire caliente. La velocidad del viento, que también es la velocidad del globo, es de 3 enteros 3/4 kilómetros por hora. El globo viaja en línea recta. ¿A cuántas millas del lugar de despegue aterrizará el globo? Entonces yo quiero saber a qué distancia va a aterrizar el globo desde que se levantó.
si está viajando a una velocidad de 3 enteros, 3/4 kilómetros por hora, y este recorrido lo realiza en un tiempo de un entero, 1/3 de horas. Entonces, para hallar esta distancia que se recorre en este tiempo, a esta velocidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad es 3 enteros, 3/4, y la vamos a multiplicar, y aquí sí estamos utilizando un punto, que es otro símbolo para la multiplicación. Lo vamos a multiplicar por el tiempo, que es 1 entero, 1/3. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el 3 enteros, 3/4 y el 1 entero, 1/3 a fracciones impropias. El 3 enteros, 3/4, un entero tiene 4/4, entonces aquí serían 12/4 más los 3/4 que ya tenemos aquí, serían 15/4. Y el 1 entero, 1/3, un entero tiene 3/3 más el 1/3 que ya estaba aquí, 4/3. Entonces ahora sí, multiplicamos estas dos fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador. 15 por 4 son 60 y 4 por 3 es 12. Entonces, como ambos tienen el mismo signo, la respuesta tiene que ser positiva, y simplificando 60 entre 12 es 5. Entonces, el globo va a aterrizar a una distancia de 5 kilómetros desde donde despegó hasta donde va a aterrizar. Muy bien, entonces vamos a ponerle pause al video. Y si durante otro viaje en globo la velocidad del viento es de 5.25 millas por hora y este globo va a tardar en realizar ese viaje 1.5 horas, entonces ¿en dónde va a aterrizar este globo después de haber viajado 1.5 horas a esta velocidad? Entonces ponle pausa al video para que puedas resolverlo en tu libreta y ahorita checamos la respuesta. Muy bien, entonces para allá, bueno, entonces ya sabemos que velocidad por tiempo nos va a dar la distancia. Entonces al multiplicar 5.25 por 1.15, esto nos va a dar como resultado que la distancia recorrida por el globo es 7.87 millas. Muy bien, entonces vamos a terminar ya este video. Vamos a contestar, a copiar en nuestra libreta y a contestar este recuadro que yo te estoy mostrando aquí, que es razonar y comentar, que es pues la parte 1 y la parte 2. Esto tú ya lo copias y lo completas en tu libreta. Esta es la parte pues del resumen a este video, y esta va a ser tu sección de autoevaluación, que es la que tienes que contestar en las tarjetas. Entonces, nada más para resumir lo que nosotros aprendimos en este video. Ya aprendimos cómo multiplicar y dividir números reales. Aprendimos también que el signo que tienen esos números va a repercutir en el signo que va a tener la respuesta final. Y además también aprendimos que hay algunas ocasiones, sobre todo cuando multiplicamos por 0 o dividimos entre 0, nos va a dar como resultado una respuesta, o es algo definido como por ejemplo el 0 o indefinido, etc. Y también aprendimos lo que es el inverso multiplicativo, es decir, yo puedo cambiar una división a una multiplicación utilizando el inverso multiplicativo. Entonces, terminamos con este video. Nos vemos en otra sección.